La prueba del día de hoy, control, ya le habrán informado, se va a discutir para la próxima semana. Y permite que ustedes sigan profundizando en el análisis de la hipoteca y de sus alcances. Estamos casi cerrando el curso. Hoy día terminamos con el derecho de retención que habíamos iniciado en clase virtual última. Y la próxima clase hoy día mismo vamos a avanzar con garantía mobiliaria, tanto la ley anterior como la actual. Recordemos que la garantía mobiliaria aparece en el escenario nacional el año 2006. Mi memoria no falla, en junio de 2006, o mayo, creo, se deroga la prenda, que era una garantía mobiliaria milenaria del derecho romano, que subsiste en muchas legislaciones contemporáneas, y se introduce en nuestro país un modelo muy liberal de garantías mobiliarias que en principio tiene una dinámica muy privada. Su ejecución es fuera del poder judicial y permite la posibilidad de que el acreedor se haga propietario de una garantía, eliminándose una figura también milenaria de la prohibición del pacto provisorio que impide al acreedor hacerse dueño de una garantía. Entonces, esa garantía mobiliaria ha estado vigente hasta hace unos meses, porque en 2018 se promulgó una nueva garantía mobiliaria, o sea, un perfeccionamiento de lo hecho anteriormente, haciéndolo mucho más liberal que el anterior, como vamos a ver, ojalá no se hace tiempo hoy día, pero sujetó la vigencia a una plataforma informática que debería instalarse en registros públicos para sustituir el registro de los asientos registrales de inscripción de las garantías mobiliarias. Y no solo de las garantías mobiliarias, de muchos actos jurídicos que no van a pasar por el registrador, no van a ser ingresados, o ya lo son, en una plataforma que permitirá el conocimiento de todas las personas en general sobre el contenido de sus contratos. No hay una partida registrada, no hay un asiento específico, no interviene el registrador. Es una figura tomada, según se refiere, del sistema anglosajón y que se ha trasladado a nuestro país. Como se ha demorado casi 5 años en hacer esta plataforma, pese que el decreto legislativo 1400 fue promulgado en 2018, recién entró en vigencia en 2025 porque recién se ha terminado de elaborar o de crear esta plataforma. Está vigente hace unos meses y no tenemos mucho recorrido, digamos, de esta garantía. Así que para entender mejor la actual garantía mobiliaria vigente, es bueno que hagamos una revisión de la garantía anterior, la garantía mobiliaria que ha dejado de tener vigencia, y creo que entendiendo esa garantía mobiliaria del 2006 entenderemos mejor la actual garantía. Esta garantía mobiliaria del 2006 tiene un recorrido pues, de casi 15 años, no más, casi 18 años de vigencia. Entonces, me parece que empezaremos conociendo de la garantía mobiliaria que ha dejado de estar vigente, que se diferencia notoriamente de la prenda que tuvo vigencia 2000 años, en el derecho comparado, por supuesto, que viene del derecho romano. Y de esa manera podemos distinguir los cambios que no son radicalmente muchos, sino que son ajustes para una ejecución mucho más privada de lo que ya era hasta hace unos meses. Pero en la clase virtual quedó pendiente la última garantía real, que es el derecho a retención,
Garantía que por lo demás, digamos, es una garantía real discutida, ¿no? Indiscutible, fíjate, discutida por la doctrina comparada, y discutible porque en estricto el derecho de retención se compagina con una figura natural del derecho de obligaciones, que surge en un contrato de prestaciones recíprocas, donde una parte realiza prestaciones a la otra parte y a su vez esta realiza prestaciones a la otra. O sea, hay una obligaciones recíprocas de cumplimiento. Una parte se obliga a determinadas conductas, prestaciones, y a su vez la otra parte también se obliga de las suyas. Entonces sucede que si una de estas partes incumple su obligación, la otra puede cesar a las suyas, es decir, puede simplemente no cumplirla, hasta que la parte infiel, así se le denomina en la doctrina, la parte incumplidora, no preste garantías o no cumpla su parte. Si la parte que incumple no subsana el defecto de incumplimiento, no puede exigirle a la otra parte que cumpla la suya, ¿no? Como dije, tal raza, primero cumple lo que tú tienes que hacer para que me pidas a mí que yo cumpla lo que me corresponde. Es la regla natural, ¿no? Si tú no cumples tu obligación, no me pidas que yo cumpla la mía. En todo caso, cumpliré la mía si tú cumples o garantizas su cumplimiento. Esta reacción de la parte afectada con el cumplimiento de su contraparte no es otra cosa que la garantía del derecho a retención. Pero referida no a prestaciones en general, sino referida a el cumplimiento de no devolución de un bien, y por eso seguramente se la ha ubicado dentro de las garantías reales, cuando el propietario del bien, deudor de quien tiene el bien en su poder, no paga su obligación. Si el deudor no paga su obligación y el acreedor tiene el bien de propiedad del deudor y el deudor le pide que le devuelva el bien, entonces el acreedor le dice: no te voy a devolver el bien hasta que no me pagues. ¿Es correcto? Es decir, hay obligaciones recíprocas. El deudor está obligado a pagar suma de dinero y el acreedor está obligado a devolver el bien de su deudor. Entonces el que tiene el bien de su deudor le dice: deudor, págame. Y el deudor dice: no tengo recursos, no te quiero pagar, no te debo, etc. Entonces el acreedor dice: si tú no me pagas, no te devuelvo el bien y lo retengo. Esa retención es el derecho real que regula esta última parte de los derechos reales de garantía. Lo importante es que debe existir, dice la norma, y también reconoce así la doctrina, una conexión entre el crédito, la deuda, entre el crédito y la posesión del bien. Es decir, no puede ser cualquier crédito. Para que tenga derecho a retener el bien del deudor, el crédito tiene que tener conexión con la posesión del acreedor respecto al bien que está reteniendo. Entonces son dos elementos que entran en simultáneo y que deben tenerse en cuenta para que opere el derecho de retención, ¿no? Así como en Perú, algunos países tienen ubicado en la parte de libros de derechos reales el derecho de retención. Otros países en sus códigos respectivos no lo tienen ubicado. Y por eso es que se discute en el derecho comparado la validez de la naturaleza jurídica del derecho de retención, porque se considera una figura propia del derecho de obligaciones y no una figura propia del derecho real. Y como para cerrar el tema en lo que se refiere a su identificación, la persona que retiene el bien en su poder no la retiene para vender el bien y con la venta cobrarse el crédito. Es decir, no hay un mecanismo de ejecución para la venta del bien como sucede en las otras garantías. En la garantía hipotecaria, el bien dado en hipoteca, si no paga, se vende
y con lo que se recauda se paga el crédito. En la garantía mobiliaria también, si el deudor no paga y hay una garantía del mueble, si no paga se vende el mueble y con el crédito se paga la obligación. Igual en la anticrisis, aunque en cuanto a la anticrisis es un tema que se discute, como hemos dicho, ¿no? Comentábamos que un pleno jurisdiccional nacional de jueces superiores ya hace muchos años, que el año 1999, se discutía si la anticrisis podía ejecutarse o no, o solamente retiene el actual anticrédito, el inmueble que tiene en su poder hasta que el deudor le pague. Pero por mayoría se estableció, estos jueces superiores, 60 jueces superiores, por mayoría se estableció que es posible que la garantía anticrética, o sea, el inmueble dado en garantía, se ejecute tal cual como se ejecuta el inmueble dado en hipoteca, en el proceso de ejecución de garantías reales. Y de esa manera evitas que el acreedor tenga que iniciar un juicio de cobro de suma de dinero y a través de ese proceso judicial, una acción personal, que embargue el bien que tiene en su poder para, como consecuencia del embargo, venderlo y cobrarse el crédito. Se evita ese circuito si se ejecuta la garantía. Si tienes el inmueble en tu poder, dado en anticrisis, entonces vende el inmueble a través del proceso de ejecución de garantías reales, como si fuera una hipoteca. Y se vende el inmueble rapidito nomás, y con lo que se recauda se paga la obligación. Entonces la anticrisis, por lo menos existe una tendencia mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia que permite la ejecución de garantía anticrética, pero no existe ni en la norma ni en la doctrina la posibilidad de que el bien retenido por el acreedor, por el derecho de retención, sea vendido como consecuencia del incumplimiento del pago del deudor, sino que lo que va a suceder es que lo retiene en su poder como una especie de coacción, ¿no? como presión. Pero esta presión, se imaginarán ustedes, solo resulta razonable cuando el valor del bien es mayor que el crédito, ¿no? O sea, la deuda es 50 y el bien inmueble vale 500. Ahí hay presión, ¿no? Porque el deudor va a conseguirse 50, paga para que reciba un bien de 500. Pero si la deuda es 500 y el bien es 50, se reirá, ¿no? Entonces quédate con el bien, no te preocupes, tú no vas a poner 500 para sacar un bien de 50, ¿no? Compro 10 de 50, ¿no? Entonces, no resulta poco práctico cuando la deuda es menor del valor del bien. La presión resulta efectiva cuando el valor del bien es superior significativamente a la deuda, lo que obliga al deudor a conseguir recursos para poder recuperar el bien que tiene en poder el acreedor. Esa es básicamente la figura del derecho a retención, ¿no? Que hemos comentado. No voy a repetir lo de la anticrisis, que ya ustedes conocen ampliamente, lo hemos dicho en clase, aunque creo que no todos estuvieron, ¿no? Algunos no estuvieron, creo que estuvieron en la marcha. Bueno, sí. Bueno, la anticrisis ya le hemos comentado antes de que se produzca la clase virtual. Al comienzo de la parte de garantías reales, la anticrisis es la garantía real que recae sobre un bien inmueble y que no necesita inscribirse en el registro, o por lo menos no es un requisito para la eficacia de la garantía. Y generalmente esto sucede porque el inmueble dado en anticrisis no está en el registro, no existe en el registro, o forma parte de un bien mayor que no está independizado. Entonces no puedes inscribir la garantía. Pero tienes un bien de valor, un bien que puede costar $300,000,
pero no está en el registro y no puedes hipotecarla, porque el requisito de la hipoteca, recordarán ustedes, es que la hipoteca surte efecto en el registro. Claro, la ventaja de la hipoteca es que no te quitan el bien, ¿no? Que lo sigue como el bien, o lo explota y hasta lo puede incluso vender, ¿no? No hay problema porque en virtud del registro el acreedor va a poder perseguir el bien quien quiera fuera el nuevo propietario. En anticrisis no sucede eso. En anticrisis no requiere inscripción y surte efecto con la sola entrega del bien al acreedor. Entonces, esta es una figura muy antigua y que está vigente en nuestro país y que no se conoce en las ciudades como Lima o las ciudades principales de la costa peruana, y se encuentra más bien en las zonas altoandinas o en la zona de la costa donde el registro es ausente y en consecuencia muchos inmuebles no están inscritos en el registro. Entonces la garantía opera con entrega física. Publicidad de la garantía es la posesión, mientras que en el registro, mientras que en la hipoteca la publicidad es el registro. Entonces, lo que sí tiene la garantía anticrítica, que no la tiene la hipotecaria, es que se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad. Es un acto jurídico ab solemnitate. La anticrítica, porque la hipotecaria es por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley. No está la fórmula bajo sanción de nulidad que convierte el acto jurídico en un acto jurídico ab solemnitate, donde la forma es un requisito de validez, ¿no? Bueno, entonces es una diferencia importante. La anticresis se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad y se entrega el bien físicamente al acreedor. Como no se inscribe en el registro, se le entrega físicamente, es una seguridad para el acreedor. Y el acreedor tiene el derecho de percibir los frutos y de explotar el bien. Y claro, establece la regla de que los frutos también forman parte de las ganancias del acreedor y que se imputan a la obligación, progresivamente. Podría incluso los frutos y la explotación del bien pagar el crédito, podría ser. Bueno, si no lo pagara y se vence el plazo, el acreedor anticrético tiene derecho a retener el bien. Y si considera conveniente, creo yo, personalmente, ejecutar la garantía. Creo que sí se puede ejecutar la garantía anticrítica como se ejecuta la hipoteca. Ejecución de garantías reales según el Código Comercial y un proceso fulminante, rápido. Es un bulldozer, no lo detienen. Se detienen pagando la obligación. Y claro, si tiene defectos formales, que son muy difíciles de encontrar, pero el 100% del proceso de ejecución de garantías, yo diría, el 95% se ejecuta. Y el 5% no se ejecuta por defectos formales, ¿no? Igual, si la anticrisis se ejecuta en ejecución de garantías, se va por la misma ruta. Entonces, ese es más o menos la anticrisis, que como comentábamos en clase virtual, no tiene regulación normativa igual en todos los países, ¿no es cierto? Comentábamos, en España tiene una forma, en Argentina tiene otra, comentábamos. Solo para refrescar la memoria, ahí tienen, por ejemplo, en Argentina, el Código Belisario dice el derecho real, la anticrisis, derecho real concedido al acreedor por el deudor o a un tercero que no está en nuestro código, o sea, un tercero no existe en nuestro código, por él poniendo en posesión de un inmueble y autorizándole a percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito, si son debidos, y en caso de exceder sobre el capital, o el capital solamente si no hay intereses. Y ahí se admite la anticrisis tácita. En nuestro código no hay anticrisis tácita. ¿No? ¿Recuerdan que la anticrisis tácita? ¿José? Sí, anticrisis tácita, si no estoy mal, es cuando no hay una manifestación de voluntad. O sea, creo que la propia ley lo da por sentado. ¿Cómo así?
O sea, que no necesita que lo exprese, que se siga continuando con el anticresis, sino que por sí solo. ¿Ya? Sí, Algo así, no. Sí. Aquí no. ¿Podría ser algo que usted lo hacía con la ley? Básicamente le doy la señala y Ya. automáticamente cuando se configura el supuesto, pues. Claro. Son libres. Cuando el supuesto presenta, se aplica. Ah, Pero, ¿qué supuesto es ese? el legal. No, ya sé que. No, A ver. Están bien los dos, pero a la mitad nomás. O sea, Usted tiene sí. puso el ejemplo de Juan y Pedro, que le prestaba dinero, creo, de que no, como que no manifiesta expresamente de que va a dar algo en garantía, algo así, ¿me acuerdo? Creo que la virtual no permite captar Ya, vamos a poner acá dos nombres. ¿Tu nombre cómo es? ¿Yo? Sí. Paola. Paola y José. Ya. Paola es acreedora de José. José tiene un inmueble, $100,000. José le dice a Paola que le preste dinero. Y él le pide garantías. Él dice, yo tengo un inmueble. Y le dice, para hipotecarlo. No, no puedes hipotecar porque mi inmueble no tiene registro. Importante, no tiene registro. Porque si tuviera registro, ¿qué garantía sería la ideal? De hipoteca. Entonces, como no tiene registro, le dice, yo te doy en garantía del inmueble, pero no tiene registro. Entonces, ¿cómo hacemos? No, yo te entrego físicamente el bien, o sea, te doy la posesión del bien, que es mi garantía. Tú me das el dinero, teniendo en tu poder el bien, puedes explotar el bien y percibir sus frutos. Esos frutos que percibes y las ganancias de la explotación pueden ir pagando poco a poco el crédito que me das, ¿no? Y convienes, porque también tienes que pagar por el uso, ¿no? Entonces hay una compensación de las ganancias, entre comillas, que da el uso del bien y el crédito conseguido. Pero recuerda que él tiene un inmueble que no está en el registro, que es anticresis. La garantía es anticresis, entrega física. Y hay que tener cuidado que para que se considere anticresis tienen que estar en escritura pública, porque si no, no tienen nada. Si no está en escritura pública, no existe la anticresis. Porque la anticresis existe por escritura pública bajo lo tienen un cuidado. Bueno, entonces ahí tienen un crédito A, vamos a llamarle, José con, ¿cómo es tu nombre? Paola. Bueno, pasan algunos meses y entonces nuevamente necesito un dinero para un negocio que está emprendiendo, José, y se encuentra con Paola y dice, Paola, por favor, a los $10,000 que me prestaste, ¿puedes prestarme 5,000 más? Y entonces Paola le presta nuevamente a José $5,000 más. Y no hablan de garantías en ese nuevo contrato, ¿correcto? No hablan de garantías. Ese segundo crédito, sin haberlo acordado, está garantizado con la anticresis. Ese segundo crédito es la anticresis tácita. El supuesto es que acreedor y deudor contraigan otra obligación después, una segunda, una tercera, una cuarta obligación, y esas obligaciones que se vayan generando después van a estar cubiertas con la misma garantía, la garantía que se constituyó inicialmente. Entonces, esa es la anticresis tácita. No necesitas decirlo, porque se entiende que la anticresis está cubriendo todas las deudas que tengan el mismo acreedor y el mismo deudor. Por ejemplo, José paga los $10,000 del primer crédito y le dice, ya te pagué, devuelve el inmueble. Y Paola, ¿no?, le dice, perdón, me has pagado el primer crédito, pero me debes el segundo, 5,000, y me debes el tercero, 5,000 más. Sí, pero el segundo y el tercero no estaban dados en garantía de la anticresis. Sí, pero la ley dice que sí, porque es acreedor, eres deudor, la misma relación personal, entonces ese crédito está cubierto con la misma garantía. Y entonces Paola puede seguir reteniendo el bien hasta que cumpla la última obligación.
pese a que en las subsiguientes obligaciones no se dijo que esos créditos estuvieran garantizados con la anticrisis. Esa es la anticrisis tácita, ¿correcto? En Argentina sí hay anticrisis tácita, en nuestro país no hay anticrisis tácita, salvo que las partes se hayan acordado que puede retener el bien por otra obligación, pero si no acuerdan, no funciona la anticrisis tácita. Y algo que también en el derecho civil argentino sucede, lo que no sucede en el nuestro, el usufructuario puede dar anticrisis del derecho a usufructo. No lo dice así tan categóricamente como lo decía el Código de Bellas Artes, pero en realidad podría darse en anticrisis el usufructo. Pero al darse en anticrisis el usufructo tendría que entregar el bien y con él el usufructo. O sea, no es solamente el derecho a usufructo el que sea en garantía, porque como la anticrisis es entrega física del bien y no puedes entregar el derecho, tienes que entregar el bien. Entonces prácticamente la acreedor anticrético se vuelve un usufructuario, porque tiene el bien y tiene el usufructo que es la garantía. El nuevo Código Civil Argentino, vigente de 2015, el Código de Bellas Artes fue derogado, sustituido, fue uno de los códigos más antiguos de América Latina, 1875 creo. Bueno, en 2015 se cambia el Código Civil Argentino y en cuanto a la anticrisis dice que es un derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables e individualizadas. Ya aquí se diferencia del deber Sarfield y se diferencia del de nosotros, porque para la anticrisis no se requiere que estén registrables, sean registrables. Es más, precisamente la entrega del bien hace la sustitución de la publicidad registral por la publicidad posesoria. ¿No? Y además dice cosas, no dice inmuebles, dice cosas. Y si dice cosas, ¿podrían ser muebles? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrían dar en anticrisis bienes muebles según esta norma? ¿Qué dice? ¿O tiene que ser inmuebles? Ya. No podemos distinguir, una ley no distingue. Si dijera inmuebles, son inmuebles. Se dice cosas, cosas pueden ser muebles o inmuebles. Ya hay una diferencia, ya dos diferencias. Exige que sean registrables y que sean cosas. En nuestro país son inmuebles y se produce con entrega y no tienen que ser registrables. Cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero. En nuestro código no es entrega a un tercero, es al acreedor, designado por las partes, a quien se le autoriza a percibir los frutos para imputarlos por una deuda. O sea que el tercero es el que se beneficia de los frutos, no el acreedor. Eso no está en nuestro código. Nuestro código dice, por la anticrisis se entrega el bien al acreedor, permitiéndole explotar el bien y percibir los frutos. Pues aquí, por favor, no va a estar bonito. Y otra diferencia es el siguiente: ¿quiénes pueden construir anticrisis en nuestro país? El propietario. Pero en Argentina, el copropietario, o con dos. En la propiedad horizontal, sí, igual que nosotros, superficie y usufructo. No es tan abierto en nuestro código como lo dice. Acá es el propietario. Miren, lo más diferenciado de ambos códigos es el Código Civil Español, porque en el Código Civil Español dice, por la anticrisis, el acreedor adquiere el derecho a percibir los frutos de un inmueble, ahí no dice una cosa, dice inmueble, de su deudor,
con obligación de aplicarlos al pago de intereses, si se debieran, y después al capital de su crédito. En ninguna parte dice que se produce entrega, sino que se concede el derecho a percibir los frutos. ¿Correcto? Entonces, yo te doy el derecho a que perciba los frutos de un inmueble y que esos frutos sirvan para pagar una obligación. Ojo, ojo, no está diciendo que se entregue el bien. Puede entregarlo, no está prohibido. Puede entregar el bien, pero puede no entregarlo. No es un requisito de la anticrisis la entrega del bien. Si las partes convienen, para mejor percibir los frutos, te entrego el bien. Perfecto. Pero si no necesitas entregar el bien para que perciba los frutos, no se entrega el bien. Pareciera que ahí no hay derecho a retención, porque el bien que no está en poder del vaquedor no podría retenerlo. Correcto. Entonces ahí no es necesaria la entrega. No quiere decir que todo se pueda dar. Insisto, la jurisprudencia española dice que en algunos casos se produce la entrega, pero es un requisito la entrega del bien al acreedor. Es un derecho real, en nuestro país es un derecho real, recae sobre un bien específicamente determinado. ¿Qué tienen en común con la hipoteca? Lo que tienen en común con la hipoteca en nuestro país es que recae sobre inmuebles, ¿no? Y que ambos se constituyen por escritura pública. La diferencia es que, como decíamos en la anticrisis, es por escritura pública bajo sanción de nulidad, como la donación de inmuebles, ¿no? ¿Qué tiene en común con la prenda? Bueno, la prenda ya no existe, pero cuando existía, lo en común que tiene con la prenda es que la prenda es una garantía mobiliaria que se constituía con la entrega del inmueble. Entonces ustedes, no sé si existe ahora, creo que sí, la municipalidad de Lima tenía una oficina en la Avenida Grau, que era una casa de empeño. Ustedes iban con su televisor, estaban misios, sin plata, y necesitan dinero y tienen un televisor. Entonces llevan el televisor a la casa de empeño, que cuesta 1.500 soles el televisor, y le dan 300 soles. Préstamo. ¿Y qué queda en garantía? El televisor. Eso es la prenda. La entrega del bien mueble en garantía por un crédito. Eso era la prenda, así de sencillo. Y la prenda se constituía con la entrega del bien en garantía de un crédito. No tenías que escribir un documento. Claro, siempre para la acreditación de la existencia del crédito vas a tener que poner un papel, ¿no? Y tú entregas el televisor y dices, ponme acá que entrega, el televisor está funcionando, que tiene tal marca, de tal año, todas las características. Porque cuando te devuelven el televisor tienes que pedir que te devuelvan el que diste, ¿no es cierto? Solo por esa seguridad, ¿no? Pero no es un requisito firmar un papel. Basta con la entrega. Si tuviéramos un país con una cultura distinta a la nuestra, la entregas y tú puedes decir, si no hay problema, no se va a negar, además, si el asunto tendría para que se niegue, no firmo nada, no pasa nada. Claro, un peruano ve eso y se asusta, le dice, estás loco, y si te da otro, ¿y por qué me da otro? No, te va a engañar, pero ¿por qué me va a engañar? Que eso no existe. Bueno, tema cultural, ¿no? Yo recuerdo estuve, por razones de mi trabajo en en Corea, y entonces ahí tienen expediente electrónico en el proceso civil. Pero paradójicamente, siendo un país adelantado tecnológicamente, de ahí es Samsung, las marcas más importantes en tecnología, LG, ¿no? Están en Corea. Y el Poder Judicial tiene un contrato con LG para todo lo que es informático del Poder Judicial. Pero tenían en todos los procesos judiciales expediente electrónico, menos el penal. Entonces visitamos el área penal y pedimos ver un expediente y trajeron pues un montón de papeles entornillados, o sea, tenían una tabla abajo, un tornillo alto, una tabla de papeles uno encima de otro, ¿no? Con un perforador, con hueco, como un fastener, ¿no? Pero en una de esas latitas eran unos tornillos.
Y ahí agregan hojas unas a otras, encima una tablita y una pared. Ese era el expediente. Entonces yo me quedo asombrado y yo le cuento cómo es el expediente en Perú. El expediente que sale en Perú, cada hoja que se agrega, se pega y se cose. El hilo y aguja. ¿Ha visto un expediente oficial? ¿Quién? Adelante la mano, ¿quién ha visto un expediente oficial? ¿Cómo es el expediente oficial? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va formando? A medida que se va, cuando va llegando a la resolución para escrito, se anexa el expediente, se pega, se cose en la parte del lomo. De la parte del lomo. Ajá, sí. Y hay que procurar rozarlo con lo más cercano, porque no vaya a ser Que coja la letra. Ajá, exacto. Sí, ese es el expediente peruano. Entonces, y encima también se folea. Se pone el número y se ponen letras. 50, página 50 y tienes que escribirlo 50. Imagínate que son 1000 hojas, folea todas las 1000 hojas, te demoras 3 días, ¿cierto? Entonces tú te preguntas por qué cosen. ¿Por qué cosen? Porque arrancan las hojas. Entonces, la seguridad, producto de la actitud maliciosa, criolla, ¿no? De desaparecer, cree que el crédito desaparece si rompe la hoja, ¿no? Entonces ahí yo le pregunto, ¿y por qué no lo cosen? Me dice, me queda mirando, claro, yo estaba hablando en castellano, un traductor y me traducía en coreano. Y usted me queda mirando. Y le dice, ¿por qué? Para que no se vean las hojas. Y me queda mirando y dice, ¿por qué? ¿Por qué se van las hojas? Porque supongo que habrá cosas importantes para una persona y que sacando la hoja cree que ya se desapareció la prueba. Entonces el hombre está impactado, me pregunta. Y entonces yo le digo, ¿puedo sacar? Sí. Entonces es muy fácil. Desentornilla, le das una tablita y ahí están las hojas. Puedes sacarlas. Y no están numeradas. Están puestas como llegan. Entonces yo le digo, ¿y cómo sabes que esta entró primero? Puede que alguien haya entrado otra y se haya desordenado. Me dice, no, porque hay una persona encargada para eso. Listo. Entonces tú piensas y dices, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Nosotros estamos rodeados de 50.000 seguridades porque hay 50.000 pericotes que se llevan las cosas, ¿no? Y ven las personas que son, no, sin ser delincuentes, las personas sin ser delincuentes actúan a veces así. No hacen la cola, si pueden no pagar la entrada del cine se pasan sin pagar, ¿no? Y se sienten muy inteligentes, muy moscas, ¿no? Porque no pagaron. Entonces, tú vas en el tráfico y entonces hay que subir a una oreja de un trébol, vas a subir acá y el otro sigue por acá. Entonces tú ves que esta línea tiene una cola gigantesca y la otra pasa nomás. Y hacen su cola para subir. Pero entonces yo le comento a la acompañante que era funcionaria del Poder Judicial coreano. Seguramente en mi país alguien se mete delante y se pone y hace 3 colas. Entonces también me estoy mirando, pero pierde más tiempo. No solo él, sino todo el mundo. Porque el desorden al final hace que se produzca embotellamiento y todo el mundo pierde. Así que ellos hacen su cola ordenadamente y saben que van a salir en algún momento de esa cola. Y tú ves cómo los pasan y hacen su cola. Y hay espacio para meterse, pero cortado, pero no se meten. Cultura. Acá las combis, si pueden meterse por una rendija, un ómnibus gigantesco, se meten, como si fuera tipo, como si fuera un carro chico. Bueno, entonces, en la prenda, cuando tú entregas un bien, no necesitas hacer un documento, porque la entrega significa garantía. Tienes que hacer un documento para que te vuelvan el televisor que diste, pues por supuesto en las características que diste, ¿no? Que no estaba rota la pantalla, que estaba todo bien, etc.
Y el otro tiene que firmarle que te dio 300 soles, porque va a decir que le dieron 200, ¿no? Por razones de seguridad, más que por razones de exigencia del requisito para la forma de la garantía. Entonces, ¿en qué se parece el anticrisis de la prenda? De que ambos entregan el bien. En anticrisis entregan el inmueble y en la prenda entregan el inmueble. En cuanto a la titularidad en el inmueble y de los frutos, puede ser constituida por el propietario en el Perú. En la doctrina se admite que puede ser constituida por quien tenga derecho a los frutos en su fructuario, o sea, en el derecho civil español es posible que el anticrisis se constituya por su fructuario, porque como no va a entregar el bien y solo va a perseguir frutos, el usufructuario puede ceder su derecho a que persiga los frutos. Y el bien sigue en poder del usufructuario, pero en España, donde no se exige la entrega del bien para el anticrisis. En nuestro país debe hacerse efectiva la entrega del bien. La renta del inmueble se imputa a los intereses y al saldo de capital, también en nuestro país. Las obligaciones del acreedor son las del arrendatario, excepto la de pagar renta. Claro, el acreedor anticrético debe cuidar el bien como lo cuida el arrendatario. No hay que introducir cambios sustanciales en el bien. Todas las obligaciones del arrendatario las tiene el acreedor anticrético que tiene el bien en su poder. Con la diferencia de que el acreedor anticrético no paga renta. No es un contrato de arrendamiento. ¿Preguntas sobre anticrisis? Profesor, Sí. en cuanto al orden de los frutos, es intereses y luego capital, ¿verdad? Claro, primero intereses. La regla del Código Civil sobre imputación de pagos, primero se pagan los gastos en general, luego se pagan los intereses y luego se paga el capital. ¿Y eso por qué? Porque mientras haya capital hay intereses. O sea, por decir, si el capital es 100 y los intereses son 30 y tú pagas 30, no pagas capital, pagas los 30 intereses. Y este capital sigue produciendo intereses. Pero si, por ejemplo, el interés es 100 y el capital es 30, entonces tú pagas, por decir, 100, y tú dices, va a pagar 70 de intereses y 30 de capital. Y tengo 100.000. Y la acreedor dice, no, tus 100.000 vale interés. Y sigue capital. El capital es como la gallina que da huevos, ¿no? El interés no da huevos. El capital sí produce, agrega intereses. El interés no agrega interés. No hay interés del interés. Entonces, por eso es que primero mata el interés para que subsista el capital y el capital sigue dando intereses. Porque si tú pagas capital y hay intereses, y el capital quedó en 100, 100 quedará por siempre. Ya no va a crecer más de 100. En cambio, si el interés es 30 y pagas, perdón, si el capital es 30 y ya no hay intereses, al cabo de un mes ya no habrán 30, habrán 35. ¿Correcto? Por eso es que los acreedores están beneficiados, pero puedo decir, y me parece que es correcto, que si pagas alguna suma de dinero, primero pagas los gastos, luego pagas los intereses y al final pagas capital. ¿No? Si vas pagando poco a poco. ¿Preguntas? Profesor, una pregunta, profesor. ¿Por qué fue dejada de lado la prenda? ¿Tenía algún tipo de, digamos que, punto débil o algo? No, lo que pasa que es, la prenda podía ejecutarse judicialmente o extrajudicialmente. Y si no hay acuerdo, tenía que hacerse judicialmente. Entonces, el proceso judicial es un temor tremendo a los acreedores, porque se demora mucho, ¿no? Entonces, siempre ha habido la intención de generar el mecanismo de recuperación de créditos al margen del Poder Judicial, ¿no? Y postrar a los deudores en una especie de sujeción al acreedor, ¿no? O sea, está prácticamente en manos del acreedor. Entonces, en los procedimientos de ejecución extrajudicial, los acreedores están en su cancha, como se dice, ¿no? O sea, el deudor está
disminuido y expuesto a arbitrariedades. Si el acreedor es honesto, correcto y respeta al deudor en sus derechos, no habría problemas, pero eso no sucede siempre. Entonces los acreedores, como pueden sacarte una ventaja, la sacan, y si la ley no le prohíbe, lo hacen, ¿no? Y entonces esta regla de la garantía mobiliaria probablemente funcione bien en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra probablemente, ¿no? Pero yo dudo mucho que funcione exactamente igual que allá, acá. Entonces, mientras pueda sacarle ventaja, la va a sacar. Entonces, si ha existido 2000 años la prenda, no creo que haya existido tanto tiempo porque era mala, ¿no? Y muchos países la mantienen, ¿no? Porque es muy práctica. La garantía mobiliaria tiene algunas formalidades, ¿no? Pero la garantía prendaria es muy práctica, te entrega nomás y listo. Y cuando es con registro, no se inscribe en registro y ya está. No hay mucho formalismo. Gracias, profesor. Pero así es. Y yo pensaba que se iba a mejorar para bien, pero bueno, depende de cuál es el ángulo con que se mira la garantía mobiliaria. ¿Facilita el crédito? Sí, por supuesto, porque los acreedores van a querer prestar en un escenario que les favorezca, ¿no? Y van a dar el dinero. Y los deudores, porque necesitan, pues, están en necesidad, necesitan dinero para financiar sus proyectos, adquirir bienes, hacer negocios, y se prestan dinero con la esperanza y el optimismo de que todo va a salir bien, ¿no? Y no siempre todo sale bien. Claro, no todos los contratos se ejecutan, ¿no? Muchos se cumplen. O sea, no todos los contratos terminan ejecutando garantía. Muchos contratos, la mayoría de los contratos se cumplen, se pagan, ¿no? Y no pasa nada. Pero en aquellos en los que no se cumple, ahí se enfrentan los problemas y son la fuente de controversias en el aspecto financiero. Bien, entonces el derecho a retención es el último de los derechos reales de garantía que, como decíamos hace un momento, con el derecho a retención el acreedor retiene en su poder el bien de su deudor cuando la obligación no está suficientemente garantizada. Pero procede cuando la ley lo establece o cuando existe conexión entre el crédito y el bien que se retiene. Es muy importante, los dos elementos. Que el acreedor retenga el bien en su poder de su deudor siempre que el bien que tiene en su poder guarda conexión con el crédito que tiene pendiente con el propietario. No procede en los casos en los que al recibir el bien estén destinados a depósito o para ser entregados a terceros. Bueno, en el derecho comparado y en la doctrina se admite la posibilidad de que el depositario retenga el bien cuando no le pagan los honorarios por el depósito. Ahí estamos viendo, dice, no procede en los casos en que al recibirse el bien estén destinados a depósitos. Quiere decir que el depositario no puede retener el bien. ¿Sabe quién es el depositario? No? La persona que recibe un bien para que lo cuide. Manuel y yo tenemos un crédito, entonces él da en garantía un inmueble, porque retención aplica para muebles y inmuebles, ¿no? Da un inmueble y entonces ese inmueble tiene un tamaño X y yo no lo puedo tener en mi casa, yo le presto dinero y me dan garantía de un inmueble y nosotros decimos que ese bien inmueble se le entregue Manuel, ¿no? José Luis. José Luis, Bueno. se le entrega a José Luis. Él va a ser depositario. Entonces, llega el momento, José tiene que pagarle por el depósito. Yo soy acreedor, no pago, sino a él. No le paga. Entonces yo quiero ejecutar y me dice, no me han pagado. Me deben 5 meses por cuidar el bien. Entonces yo le puedo decir, sí, pero no puede retener el bien, está en depósito.
cobra la cosa. En otros países, él puede retener el bien mientras no le pagan por el depósito. Ojo que él no está usando el bien, lo estaba cuidando. Su labor era cuidar. ¿El crédito tiene conexión con el bien? Sí, porque le dieron para que cuide y por cuidar no le pagan. El crédito tiene conexión con el bien. Podría tener derecho a retener el bien, pero según esta regla que acabamos de mencionar, que está en la diapositiva, no estaría, ese bien en depósito no tendría, no podría ser objeto del derecho a retención. La indivisibilidad es una característica de las garantías reales. ¿Qué significa indivisibilidad? La indivisibilidad no es indivisibilidad del bien ni indivisibilidad de la obligación, sino indivisibilidad de la garantía, en el sentido de que la garantía subsiste mientras no se pague la obligación íntegramente. Es decir, si la deuda es 100 y está reteniendo un bien que vale 500, entonces paga 90 y faltan 10. Entonces, si ya pagué más de la mitad, dame el bien. No, hasta que no pagues todo. Él retendrá el bien hasta que no pagues todo. La indivisibilidad es el derecho a retención. La indivisibilidad no se refiere a que la obligación sea divisible o indivisible. Tampoco se refiere a que el bien pueda dividirse o no, sino que se refiere a que la garantía subsistirá mientras no se cumpla completamente la obligación. Ese es el carácter indivisible de la garantía. Conversábamos con los alumnos del Seminario de Garantías Reales y de Propiedad un caso donde la Corte Suprema dice que la obligación era indivisible y que por eso no procedía que se retenga el bien porque era indivisible. La obligación puede ser divisible o indivisible, no interesa. Además que si algo puede ser divisible es la obligación porque muchas veces es dinero y el dinero se puede fraccionar, ¿no? Pero no es el carácter indivisible, no se refiere a la obligación y se refiere al bien, sino a la subsistencia de la garantía que subsistirá, valga la redundancia, mientras subsista la obligación y mientras no se pague totalmente la obligación. La garantía da como cobertura el valor que pueda satisfacer la deuda que la origina y cesa cuando el deudor la paga o la garantiza. El derecho a retención se ejercita judicialmente, es decir, en un proceso judicial ante el juez, o extrajudicialmente, simplemente retienes el bien, ¿no? Vimos mejoras, ¿correcto? ¿Qué tipo de mejoras hay? Necesarias, útiles. Correcto. ¿Cuáles son las responsables? Las Necesarias. Y las útiles. Entre las necesarias y las útiles, ¿cuáles son las que duran más para el reembolso? O sea, hay más tiempo para pedir el reembolso. Útiles. Las necesarias. ¿Y qué pasa si el propietario no paga las mejoras reembolsables? Puede retener. Puede retener. Ese es un derecho de retención. Y claro, si posee el bien y sobre el bien hace mejoras, obviamente no es porque solo lo manda la ley, sino porque hay conexión directa entre la posesión del bien y el crédito. ¿Qué más conexión que las mejoras que haces en el bien que está en tu poder? Guarda directa relación. Y algo importante que seguramente, bueno, no que seguramente, sino que de hecho ha sido discutida en la jurisprudencia, las mejoras son reembolsables para el poseedor. Y el código no dice que el derecho del poseedor por las mejoras sea de buena fe o de mala fe. Simplemente se le reconoce al poseedor que realiza inversiones que constituyen mejoras necesarias, útiles, que son las mejoras reembolsables.
No dice que la posesión tenga que ser legítima o ilegítima. No dice. Simplemente dice posesión. Entonces hemos visto una ejecutoria que más tarde vamos a ver en el seminario, donde la Corte Suprema dice que no son reembolsables las mejoras porque la posesión era ilegítima. Y como es ilegítima, no tiene derecho a que se le reconozcan las mejoras. Así es. Entonces tú puedes preguntar, ¿y en qué parte del código dice que debe ser solamente legítima para que sean reembolsables al poseedor? Y si ustedes leen la parte de mejoras del Código Civil, no distingue, simplemente dice el poseedor que realiza mejoras reembolsables tiene derecho al reembolso, y si no se reembolsa, retiene el bien. ¿Viste? Otra cosa es que sean mejoras reembolsables o que hayan existido las mejoras, pero decir que no tienen derecho porque es poseedor ilegítimo, creo que se está introduciendo por extensión una figura no prevista en la norma expresamente. Y obviamente se afectan derechos fundamentales de la persona cuando se le aplica un supuesto perjudicando a esta persona, haciendo extensiva una regla que está prevista en la ley. O sea, por extensión o por analogía. No puedes interpretar por analogía o extensivamente reglas que restringen derechos, ¿no? Entonces el poseedor puede decir, ¿y por qué me restringes? ¿Dónde dice que solamente es para los poseedores legítimos? Dice para los poseedores. Estás interpretando la norma restrictivamente. Y hay prohibición legal en nuestro Código Civil, hay prohibición legal respecto de aplicar extensivamente o por analogía reglas que restringen, o sea, interpretaciones que restringen derechos de las personas. El artículo 4. El título preliminar. Ahí léelo. Ya. Artículo 4. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Correcto. De manera extensiva. Eso sucede no solamente para derechos civiles, sucede en todo ámbito de derechos patrimoniales. En cuanto a la publicidad, depende si es que el bien que se retiene se encuentra en el registro o no. Si el bien que se retiene se encuentra en el registro y este derecho se inscribe en el registro, entonces es oponible a terceros. Inscrito el derecho a retención, este puede ser opuesto contra los otros adquirientes a título oneroso que inscriban su derecho con posterioridad. Es un poco difícil que se inscriba un derecho a retención. O sea, generalmente el derecho a retención aparece cuando se produce el incumplimiento. Salvo que las partes, calculando que se pueda producir ese derecho, inscriban ese derecho a retención en el registro. Porque si llega al registro voluntariamente, no sigue a la inscripción del registro coactivamente, es voluntariamente. Entonces, para que sea oponible a terceros, debe estar inscrito en el registro el derecho a retención. Puede ser que eso suceda, pero lo veo un poco extraño, digamos, ¿no? Un poco extraño. Tratándose de inmuebles no inscritos, el derecho a retención puede ser registrado preventivamente por mandato judicial, claro. Se puede demandar el pago de una obligación y que en virtud de ese pago de obligación tiene retenido el bien. Y entonces el demandante que retiene un bien inmueble porque no cumplió con pagar la obligación pide que se inscriba en el registro ese derecho a retención. Para que otro adquiere el bien, reconozca el derecho de retención ejercido por la persona que tiene un crédito pendiente a su favor, ¿no? Es decir, como no se ejecuta el bien dado
o el bien que retiene en garantía, no se ejecuta porque no hay mecanismo para ejecutar, lo que sí puede hacer el acreedor anticrético es iniciar un proceso de cobro de suma de dinero y mantener el bien en su poder. Y para que no se considere que lo retiene arbitrariamente, le pide al juez que ese derecho a retención, en virtud del cual retiene el bien en su poder, incluso lo retiene así iniciado el juicio, pide que se inscriba su derecho en el registro público. Así que la ruta para cobrar el crédito que da lugar a un derecho a retención es la ruta de cobro de cualquier crédito y embarga cualquier bien. Claro, podrías empezar embargando el bien que tienes en tu poder, pero podrías embargar cualquier otro bien. Claro, si es que el bien no cubre el monto, ¿no? El derecho a retención no impide el embargo y remate el bien. El adquiriente no puede retirarlo del poder del retenedor si no se entrega el valor del precio de la subasta, en lo que baste para cubrir el crédito, salvo preferencia hipotecaria. Claro, el derecho a retención puede dar lugar a la preferencia de cobro, ¿no? Si se embarga y remata el bien que está retenido por un acreedor, se empieza pagando al retenedor y después al acreedor que esté haciendo el proceso de ejecución. Aquí hay una duda si es que ese derecho está en el registro o no, porque podría no conocer el acreedor que tiene un derecho real de retención. Por algo las normas que estamos indicando desde arriba disponen de que para terceros es necesaria la inscripción en el registro. Salvo que el acreedor que esté ejecutando el punto, embargando el bien retenido, sepa y está siendo objeto de retención. En cuyo caso sí procedería que se pague primero al retenedor y después al acreedor ejecutante. Y en el derecho a retención hay nulidad del parto comisorio, es decir, el que retiene el bien en su poder no puede hacerse dueño del bien por incumplimiento de la obligación. ¿Correcto? ¿Preguntas? Una consulta. Entonces, si el bien, si el derecho de retención no está inscrito y hay un tercero adquirente que es de buena fe, pues ya lo remata, embarga el bien, entonces se le paga al tercero, pero ¿y el adquirente qué pasa con el que tiene el derecho de retención? Es mi pregunta. Claro, según esta regla que estamos indicando, debería pagarse primero al retenedor. Claro. Pero ahí funciona el derecho oponible a tercero. Para que el derecho de retención sea oponible a tercero, debe ser inscrito. Claro. Y si no está inscrito, entonces ¿cómo el otro puede, cómo se le puede oponer al derecho del acreedor? Pero ¿qué pasaría con el crédito del retenedor entonces? Del saldo. Si bien escribió, ¿cómo? Del saldo que después que cobre el otro. Claro. Si hay dinero que sobre, puede cobrar. Pero también funciona la buena fe, ¿no? Porque la oponibilidad se basa en la buena fe. Si el acreedor que está ejecutando el crédito embarga el bien retenido por otro y sabe que es un bien que está retenido por otro, claro, puede oponer el derecho. ¿Preguntas? Señor, una última consulta. ¿Y usted qué opina del deber de diligencia? Porque he visto que el propio, incluso el BC señala que como tal la posesión puede ser una forma de exteriorizar la voluntad y no es necesaria la inscripción de un registro. Ah, bueno. Se llama la diligencia, la buena fe diligencia. La buena fe diligencia. O sea, en la transmisión inmobiliaria, por ejemplo, del 2014, se puede leer el 2014, ya que hace esa pregunta, estamos cerrando el curso y creo que sería bueno que veamos estos temas vinculados al derecho a registrar. Artículo 2014. ¿Qué dice? El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después anule, rescinda, cancele o reserva en el otorgante
por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Ya, este registro público. Imaginariamente, supongamos que aquí, estos son los asientos registrales de un inmueble. Entonces, este A vendió a B y creó su derecho a B. Sigan la secuencia porque al final, para poder entender el ejemplo. Si B vende a C, C inscribe su derecho, correcto. Si C vende a D, D inscribe su derecho. Entonces, José Luis, obligado, compra un inmueble a D, compra. Él sería un tercero. Él es un tercero. Es un tercero en el registro, correcto. No está en el registro. Él está comprando un bien a quien está en el registro. Y él va al registro y dice, D es propietario. ¿Correcto? O podría comprarle a C. No, a D. O a B. ¿A quién tendría que comprarle? A D. A D, que es el último. Porque figura. Se presume que él es el dueño, ¿no? Compra a D. Entonces dice, a ver, D, y ve los gravámenes. Se va al registro y pide un CRI, le llaman, ¿no? Un certificado registrado. Los antecedentes. Se pregunta, ¿hay hipoteca? No hay hipoteca. ¿Hay embargos? No hay embargos. ¿Hay arrendamientos inscritos? No hay arrendamientos inscritos. ¿Hay usufructo inscrito? No hay usufructo inscrito. ¿Qué hay? No hay nada de gravamen. Cero gravamen. Listo. ¿Puede comprarlo o no? Está limpio. En el registro aparece limpio. Hay anotaciones de demanda, este inmueble está en juicio, se escribió una demanda, no hay anotaciones de demanda. Anotaciones judiciales, ¿no? Ninguna medida cautelar. Ya. Medida cautelar. Nada. O sea, está perfecto, su inmueble está para comprarse. Muy bien. Entonces compra. Según el 2014, José Luis compra a D, que en el registro aparece con facultad para vender, y no aparece del registro ningún dato que indique o que haga sospechar que él tiene alguna limitación para vender, ¿correcto? No hay nada. Entonces, ¿estará comprando de buena fe o de mala fe? Bueno, Buena fe. Con la fe del registro. Entonces José Luis compra y al toque mosca, inscribe su derecho. Entonces aquí E es José Luis. ¿Correcto? Ya. ¿Puede volver a leer? Ahora miren el gráfico y escuchen el artículo. el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez escrito su derecho, aunque después anule, rescinda, cancele o reserva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Ya. Después se descubre que D había sustituido, suplantado o fraguado un contrato con C. O sea, C era perjudicado porque había un juicio que él no sabía sobre nulidad de esta venta y gana. Y luego se cancela el título de D, pero ya había comprado con servicio y él inscrito su derecho. Entonces, esta norma dice, si él es un tercero que adquiere un derecho y el registro está facultado para concederlo,
y luego inscribe su derecho, subsistirá su derecho por más que después se anule, rescinda, cancele o resuelve el del otorgante. ¿Correcto? Si ustedes compran, ¿qué pedirían de inmediato? Apenas pagan el precio y se firma la escritura pública. Que se inscriben Que se aquí. inscriba. Porque después cuando se demuestre que ese señor no tenía derecho a vender, ya usted tiene... No hay problema. Luego el recabo. ¿Correcto? ¿Y dónde viene esta famosa buena fe diligencia? Viene de procesos judiciales originados en un fraude masivo de un grupo de personas que ahora están tras las rejas, que valiéndose de los resquicios legales, los vacíos normativos de nuestro sistema, defraudaron propiedad inmobiliaria a muchas personas y al Estado. ¿Correcto? Entonces, le pongo un ejemplo. Teníamos un árbitro, para esto usaban el arbitraje, también usaban la suplantación. Ahora ya es un poco difícil porque ponen el huellero, el notario dice pongan la huella, porque antes que no había huellero, ibas, suplantabas en tu DNI, hacías un DNI y aparecía tu cara en el DNI, pero no era tu nombre, el nombre del que estaba en el registro, y lo suplantabas. O hacías una compra-venta y pedías tu tarjeta de escritura pública y aparecía vendedor, como vendedor, el que aparece en el registro como propietario, cuando en realidad él no había sido el que había vendido, otra persona. Y demanda otorgamiento de escritura pública. El juez declara fundada la demanda porque el demandado no aparece. En rebeldía se otorga la escritura pública, se inscribe en el registro y se produce la transferencia. Entonces este tercero puede ser una persona que hace una sustitución, un reemplazo, suplanta y crea una compraventa a su favor. Entonces, como él es el que suplanta, esta venta va a ser nula de todas maneras, porque hay mala fe, ¿cierto? Está suplantando. Todo esto se sustenta en la buena fe. Pero si antes de que se descubra esto, él, José Luis, vende a otro, un F, y este vende a otro, un X, entonces él suplantó, pero él no sabe si suplantó o no acá, ¿no es cierto? Menos él. Porque estos que van a decir, yo cuando compré a José Luis, no sabía nada de esto. Y cuando lo compré a él, menos va a saber qué cosa hizo José Luis, ¿no es cierto? Entonces, la transmisión sucesiva, sin que exista en el registro de información, hace presumir que estas adquisiciones son de buena fe. Bueno, la figura es que José Luis suplanta y genera un registro a su favor. Puede también le hacer firmar al propietario un contrato de arrendamiento y luego se va del arrendatario y este arrendatario le cambia la última hoja del arrendamiento y le dice este es un alquiler-venta y incluye una cláusula arbitral y aparece la firma del propietario y de José Luis. Van a un árbitro de cabecera, un árbitro ad hoc le llaman porque es un árbitro que la parte pone, que puede ser cualquier persona, es un árbitro. Inicia un proceso arbitral, le notifica al propietario que nunca se entera, hace todo el trámite arbitral ficticio y termina el arbitraje con un laudo, que viene a ser equivalente a una sentencia. Este laudo se inscribe en el registro.
En ese lado se dice fundada la demanda, transfiere la propiedad porque como fue alquiler-venta, el arrendatario pagó el precio del inmueble, en consecuencia ya es dueño. Y como ya es dueño, debe inscribirse en el registro público su propiedad. Entonces este arbitraje provoca también, aparte de la suplantación, que es otra posibilidad, que se inscriba en el registro la partida de nombre del adquiriente, en este caso vamos a hacer nuestro mismo y será nosotros. Y este vende, y este vende, y este vende. Cuando se destapa, pues no solamente es una propiedad, son muchas propiedades, son varios millones de dólares que defraudan. Se destapa y entonces, por decir, este señor, propietario, real, poseedor de bien, este lo va a demandar desalojo al propietario. Él no ha enterado de esto. Correcto. El señor vive en su casa y no se ha enterado que en el registro ya no es dueño. ¿Está? ¿Me sigue? ¿Es posible que suceda eso o no? Así que de vez en cuando ven al registro, si son dueños de algún predio, o avisen a su papá, a su tío, que chequea, porque de repente ya no eres dueño, no te has enterado. Sucede. Aunque ahora el registro público se ha puesto lo que llaman alerta registral, que le avisan cuando hay un trámite ahí a través del correo. Pero bueno, el asunto es que este X demanda a este desalojo. Y claro, él dice que ¿qué desalojo? Yo no he vendido a nadie. No he vendido a nadie. Entonces le dice, sí, yo soy propietario y acompaña la ficha registral del bien de la partida registral que él tiene como, se entiende que él es el dueño, y ve que no hay transferencias. Y entonces dice, eso no puede ser, yo no he vendido a nadie. Y dice, en función de un laudo arbitral, menos todavía. Sacan el laudo arbitral y entonces tienen que pedir la anulación del laudo arbitral. La ley de arbitraje dice que para demandar la anulación del laudo arbitral tienes que hacerlo de entre los 20 días de conocimiento del laudo arbitral. Y ese laudo arbitral se inscribió acá, aquí, y de aquí a acá vamos a decir un año. Entonces en este momento este señor, para tumbarse este asiento, va al juez y pide que se anule el laudo arbitral por fraude, y en verdad es un fraude, porque no se enteró. Y entonces le cuentan los días. ¿Y ese laudo está escrito? Sí. ¿Y cuándo fue escrito? El año pasado. Y le aplican al 2012. ¿Puedes leer el 2012? Sí. Se resume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Repite, escuchen. Se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Qué significa eso? Que todos ustedes, y yo también de pasadita, conocemos. ¿Qué cosa conocemos? El registro público. ¿Qué cosa está haciendo en el registro ahorita? Y no admite prueba en contrario. No admite prueba en contrario. Significa entonces que si yo no soy dueño hace un año, ya no puedo ir haciendo los arbitral porque tengo 20 días. ¿Correcto? Y claro, demandan anulación del laudo arbitral y el demandado dice, no, ya pasaron los 20 días. Bueno, la sala superior, es un caso de la vía real, la sala superior del área comercial dice, ese artículo 2012 no aplica para este caso, sino aplica para la oportunidad de derechos en el registro. No aplica para este caso porque es un asunto de derecho de acción y los plazos no pueden computarse en presunciones, sino en efectivas notificaciones. Certero conocimiento para poder iniciar tu derecho de tutela, que es un derecho fundamental de acceder a los tribunales a partir del conocimiento certero de lo que vas a impugnar, no de una presunción. Pero eso fue a la Suprema y la Suprema le aplicó el 2012. No, improcedente. En consecuencia, mantiene vigente el registro de esta persona
Pese que acá hay suplantación. Conocedores que hay suplantación. Por el prurito de ese artículo del 22. Entonces, ¿qué le quedaba al propietario? Demandar la nulidad de acto jurídico del acto de la venta. Ya no la nulidad del laudo arbitral, que tiene 20 días, sino la nulidad del acto jurídico, que tiene 10 años de plazo para la prescripción. Pero para este momento se destapó pues la mafia y se conocía que todas esas ventas eran pues fraudulentas. Eran suplantaciones, arbitrajes truchos, y todos estaban más o menos bajo esa característica. Y cuando se demanda nulidad de acto jurídico, la demanda de nulidad de acto jurídico demandan a ese que es el dueño y a los anteriores. Al contestar la demanda a este señor, dice: yo estoy en el 2014. ¿Acaso dice el 2014 que mi adquisición sea buena o mala? Si yo no conozco a ese señor, lo habrá hecho seguramente, pero yo no sabía. Pruébeme que yo sabía. Difícil, ¿no? Entonces la Corte Suprema dijo: ya. ¿Y fuiste a ver el bien? ¿Qué? ¿Y para qué voy a ir a ver el bien? ¿Acaso el 2014 me dice que vaya a ver el bien? ¿En qué parte del 2014 dice que yo tengo que ir a ver el bien? Sí, pero las personas normalmente, cuando compran un inmueble, no solo van al registro. Si ustedes van a comprar un inmueble, solamente van al registro. ¿Qué hacen primero? Antes incluso de ir al registro. Ir a ver qué, pues, dónde está. De repente está en zona roja. Venden drogas, ¿no? O de repente el bien está deteriorado. O de repente está ocupado. Si está ocupado, ¿el valor será igual? No, baja precio. Si es un lugar de venta masiva de marihuana, pasta, ¿comprarías ahí? No. Entonces le dice: has debido ir a ver el bien y no has ido. Entonces, a eso la Corte Suprema le llamó debida, buena fe, diligencia. La buena fe no solamente es la que arroja del registro, sino que también es la conducta diligente del adquiriente para ir a ver el bien si está o no ocupado por un tercero. Porque ese tercero era el dueño. Y tú dices que no interesaba ir a ver el bien porque si no te pide la norma, pero te pide la realidad. Bueno, en realidad esta es una forma de salir de esta dificultad tremenda, masiva, que permitió anular esta transferencia y los propietarios recuperaron los bienes que habían perdido. Por eso sucedió en la jurisprudencia en un periodo de tiempo, 2009 a 2015 más o menos. Si ustedes ven esa jurisprudencia de la Corte Suprema en ese periodo, muchos procesos de anulación de acto jurídico de estos tipos de casos fueron declarados fundados y anularon los contratos de compraventa, argumentando la buena fe diligencia. Y claro, se resolvió el problema de estas personas, los otros terminaron presos y los propietarios recuperaron sus bienes, pero sí es un artificio, una creación de la Corte Suprema. Introdujo algo que la ley no dice, ¿no? Que es ir a ver el bien. Ir a ver el bien. Y ese fue el mecanismo que permitió la anulación de esos contratos. No he visto otras sentencias de la Corte Suprema, 2017 o las últimas, que hayan repetido ese argumento. No. Fue para un periodo determinado, para un caso específico. No un caso, sino para un problema nacional, ¿no? Fue una salida.
digamos. Es más, ese artículo 2014 fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Y esa demanda de inconstitucionalidad fue declarada infundada. En consecuencia, la modificación que está en esa, debe estar ahí en el pie de página del 2014 que fue modificado. ¿Qué fecha dice? 26 de marzo de 2015. 2015. ¿Qué dice? Artículo modificado. Ya. Esa modificación fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal y el tribunal declaró infundado. Y en los fundamentos citan las ejecutorias de la Corte Suprema sobre la debida diligencia del adquiriente. O sea que se consolidó a nivel del Tribunal Constitucional el argumento de la Corte Suprema referido a que el adquiriente, el comprador, el nuevo dueño, debe ser diligente cuando adquiere un bien y ir y ver el bien que va a adquirir. Y reprodujo los números de las casaciones, que eran como 8 casaciones de ese tipo, y los incorporó a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces esa figura quedó más que consolidada, pero fue para esos supuestos, ¿no? Porque en realidad es como si se hubiese agregado un párrafo más al 2014, ¿no? Bajo el nombre de buena fe de diligencia, que no es la buena fe del registro, sino es la buena fe del bien, de ir a ver el bien, que no es, en todo caso, tendríamos que modificar nuestro modelo de transmisión inmobiliaria y decir que no solamente es el contrato el que produce la transferencia, porque ese es un modo de adquirir la propiedad. El consensualismo, que es nuestro código Sayere, en el artículo 949 del Código Civil, sino que sería título y modo, ¿no? Contrato y entrega. O sea, y ahí te aseguras de que el bien no solamente eres titular, sino que además lo tienes en tu poder. En España, lo hemos comentado por supuesto en clase, funciona que el vendedor no solamente firma el contrato, sino que además entrega el bien. Es título y modo. Y claro, tú con la posesión del bien ya te ganaste algo, ¿no? Ya tienes el bien, por lo menos. En nuestro país no necesitas entregar el bien, solo hacer el contrato, nada más. En todo caso, si se requiere rodear de seguridad a los adquirientes, debería asegurarse que reciban el bien físicamente, ¿no? Y cambiemos pues de modelo y pasemos a un modelo de la época del derecho romano, que hasta ahora subsiste en el derecho español, que es el contrato y la entrega. Quien vende debe tener el bien en su poder para poder entregar luego de la venta. Lo que no sucede en nuestro país. Descansamos 15 minutos y continuamos con garantías mobiliarias. Vamos a continuar. Teníamos hace un momento que vamos a abordar ahora la garantía mobiliaria del 2006. Ya el tiempo no nos ayuda mucho, así que vamos a ir de frente. Estas son unas antecedentes. Frente a la constitución de la garantía mobiliaria. La referencia que hemos hecho hace un momento al comienzo del alcance, referida a que esta garantía se constituye los que aprueba una ley especial en el año 2006, cambió radicalmente el sistema de garantías sobre inmuebles. Y la ley actual mantiene algunas figuras, cambia por supuesto algunas otras, pero mantiene algunas figuras que las podemos entender en el marco de esta ley anterior. Entonces vamos a ver qué cosa decía la ley que acaba de perder vigencia hace unos meses. Dice que para constituir la garantía mobiliaria, ¿quién la constituye? ¿Quién debe constituir la garantía mobiliaria? La regla es que debe constituirla el propietario del inmueble, ¿no? O persona autorizada por la ley. El derogado del artículo 1000, estamos hablando, el 1058 se refiere a la prenda, ¿no?
establecía que el bien debía ser grabado por el propietario o persona autorizada legalmente. O sea, la norma de la garantía mobiliaria nueva recoge o reproduce las reglas de constitución establecidas en la prenda. Se ve que es casi el mismo texto. Esta nueva ley de garantía mobiliaria establece que si quien constituye la garantía mobiliaria no es el propietario del bien mueble o del derecho afectado, la garantía no surte efecto frente al propietario. Claro, como son bienes muebles, normalmente no tienen registro propio. Entonces no hay una publicidad registrada sobre la titularidad de bienes. Y en el caso de muebles, la posesión equivale a título. Quien posee un bien mueble se presume propietario. Y como ya hemos indicado en modo de adquirir la propiedad, puede haber transferencia del bien a non domino del bien mueble que opera con la sola entrega del bien. O sea, la persona que transfiere, que posee el bien, transfiere el bien a otra persona y este que adquiere piensa que el que le está transfiriendo es el dueño, adquiere bien, por más que le transfiere no sea el dueño, si hay buena fe, porque la posesión equivale al título, la posesión. Siempre que el adquiriente se conduzca a buena fe, adquiere bien el derecho de quien posee el bien que está transfiriéndose. Por esa razón es que es posible que quien constituya diga que es propietario y no lo es. Es posible. En ese caso, no puede imputarse al propietario los efectos de esta garantía constituida. Señala, sin embargo, la garantía subsistirá si el constituyente aparece en algún registro como propietario. En algún registro. Podría de repente aparecer en un registro municipal, ¿no? O en cualquier registro, sí. Por supuesto, se trataría de un registro de una entidad pública, ¿no? O de una entidad privada reconocida oficialmente. Y no existiendo registro, es poseedor legítimo. Aquí tenemos un problema sobre la posesión legítima, ¿no? Porque recordemos que la posesión legítima es la que ejerce el titular del derecho. Y normalmente quien posee legítimamente es el propietario o persona autorizada por el propietario. Por ejemplo, el arrendatario, donde el arrendador es el propietario, posee legítimamente. Pero el arrendatario, donde el arrendador no es el propietario, no posee legítimamente. Es poseedor en virtud del contrato, pero quien le confiere el derecho a la posesión no es el dueño, no está autorizado por el dueño, entonces no posee legítimamente. Entonces, si nosotros decimos que debe ser poseedor legítimo, en principio diríamos que es el propietario. Y entonces, ¿por qué descarta la posibilidad de que sea el propietario o que no esté en el registro o no existiendo el registro sea poseedor legítimo? Creo que aquí se ha utilizado la palabra poseedor legítimo como alguien que posee con arreglo a la ley sin ser el dueño. Pero yo creo que no habrá poseedor legítimo si no es el dueño o si no posee el bien o si posee el bien como autorización del dueño o de la ley, ¿no? Siempre que el acreedor haya actuado de buena fe. Y claro, podría ser que solo aparente legitimidad, o sea, no hay ahí una... Se entiende que la identificación de la posesión legítima se va a producir cuando ya está la controversia puesta ante el juez, ¿no? Porque si no, simplemente no invoca. Y habría que probar, habría que establecer si efectivamente es el que posee legítimamente. Pues aquí creo que la ley entra en un terreno un poco en arena movediza. La posesión legítima tiene que ver con la posesión del propietario o de persona dada por la persona que posee por el propietario o gracias a la entrega del propietario o de la ley. ¿Quién puede ser constituyente acreedor garantizado de deudor? Cualquier persona.
capacidad legal de ejercicio, ¿no? Puede ser persona física o jurídica, nacional o extranjera. Se entiende que cualquier persona que puede contratar, ¿no? O sea, que puede transmitir su voluntad, o sea, que puede exteriorizar su voluntad válidamente. No es una persona incapaz. Una persona incapaz no podría celebrar un contrato, sea porque es menor de edad o porque siendo mayor de edad tiene alguna limitación en su discernimiento. Así que quienes pueden contratar, cualquier persona con capacidad de contratar, natural o jurídica. ¿Sobre qué bienes se constituye la garantía inmobiliaria? Sobre uno o varios muebles específicos, sobre categorías genéricas de bienes muebles, categorías genéricas, 50 carpetas, 50 bicicletas, ¿no? Genéricas, categorías. Sobre la totalidad de bienes del constituyente, sean presentes o futuros, corporales o incorporables. En general, sobre bienes que se detallan en el artículo 4 de la ley. Bueno, ahí hay algunas preguntas. Una pregunta que se refiere al inciso séptimo del artículo 886 del Código. ¿Puede leer, por favor? José. Están referidos a las rentas o pensiones de cualquier clase. Ya. Artículo 886. Son muebles, inciso 7. Las rentas o pensiones de cualquier clase. Claro, pensiones de cualquier clase. Podría entenderse pensiones de jubilación. Debería precisarse que no son pensiones respecto de contraprestación por uso de inmuebles, ¿no? Sino que podrían entenderse como pensiones de jubilados, ¿no? Que equivale a una remuneración. Y entonces puede darse en garantía una remuneración, la remuneración que sirve para que tú subsistas personalmente o con tu familia. Me parece que no puede dar en garantía lo que sirve para que tú comas, ¿no es cierto? Hasta un monto, por supuesto. Es más, si no puede darse en garantía, otra razón es porque no puede ser embargado. No se pueden embargar las remuneraciones, pero la ley dice sí sobre el exceso de 5 URPs, que sería sobre el exceso de medio UIT. Un medio UIT está en 5.100, creo. El medio UIT sería 2.500 aproximadamente. Si tu sueldo es mayor de 2.500 no puede ser embargado. Y si tu remuneración es 5.000 soles, entonces los primeros 2.500 soles no pueden ser embargados, y por la diferencia, los otros 2.500, solo una tercera parte. Hasta una tercera parte de la diferencia. Entonces, si eso no puede ser embargado, no puede ser dado en garantía. Entonces hay una cosa ahí que no está muy clara. Se excluyen los siguientes bienes: las remuneraciones. Cantado, ¿no? No puede ser dado en garantía. Entonces, si la remuneración no puede ser dada en garantía, las pensiones, si estas se refieren a las pensiones de jubilación, tampoco lo sería. El fondo de las ETS no puede ser dado en garantía. Los guarda, que son valores que representan bienes dados en depósito, los guarda. Los certificados de depósito. También los bienes sin embargables previstos en el 648. 648, puede ver. Sí. Ahí también nuevamente el 648, el Código Concursal Civil del CPC. Ahí encontrarán nuevamente las remuneraciones. ¿Qué inciso? No, El todos. Ah, ya. Bienes inembargables, ¿no? Son bienes inembargables, inciso 2, los bienes constituidos en patrimonio familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 492 del Código Civil. Inciso 3, las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia
Inciso 4. Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. Inciso 5. Las insignias condecorativas, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Inciso 6. Las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de las 5 unidades de referencia procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 60% del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Inciso 7. Las pensiones alimentarias. Inciso 8. Los bienes muebles de los templos religiosos y los sepulcros. No obstante, pueden afectarse los bienes señalados en los incisos 3 y 4, cuando se trata de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. También pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, con excepción de los que generen los bienes señalados en el inciso 1. Claro, todos esos bienes no pueden ser dados en garantía. Y es lógico, ¿no? No puede embargarse o no pueden ser dados en garantía el bien, el vehículo del taxista, que su vehículo por lo traje el taxista. No, porque de ahí vive. Si tú eres, por decir, carpintero, no te pueden embargar el serrucho o los instrumentos de carpintería, de eso vives. En general, ¿no? Todos los elementos que pueden servirte para tu subsistencia. Luego dice los recursos que constituyen el encaje bancario. El encaje bancario es una especie de obligación que le ponen a los bancos para que en el caso de que los bancos entren en insolvencia. Es una especie de seguro a los ahorristas. Es un dinero que la ley les obliga a mantener a los bancos de manera congelada, en un punto determinado, que debe estar siempre ahí en la bóveda del banco, en los libros contables del banco, para que eso sea utilizado en el caso de que el banco entre en insolvencia, se pueda devolver los ahorros hasta donde alcance, ¿no? Es el encaje bancario. El encaje legal y los fondos de aportes obligatorios, de la actividad y complementario de las AFPs, y las pensiones en materia previsional, claro, deberían de ser parte de bienes inembargables. Pero también, por supuesto, de bienes que no pueden ser dados en garantía. Después tenemos qué obligaciones pueden asegurar mediante la garantía mobiliaria. Se puede asegurar cualquier obligación, de cualquier naturaleza. O sea, cualquier obligación de dar, de hacer o de no hacer. La obligación asegurada puede ser propia o de terceros. Igual, el constituyente de la garantía puede ser deudor, o el constituyente de la garantía puede asegurar a otro. O sea, la obligación puede ser asumida por el propio constituyente, que sería garante y deudor, o puede ser para garantizar la obligación de un tercero, donde el constituyente de la garantía solo es garante, pero no es deudor. El deudor es otra persona. Pueden asegurarse obligaciones presentes, futuras, eventuales, determinadas o determinables, sujetas o no a modalidad, casi regla similar a la que se conoce en la hipoteca, ¿no? Presentes, futuras, eventuales, determinadas o determinables, sujetas o no a modalidad. En este caso, no se encuentran las famosas obligaciones indeterminadas, ¿no? Son determinadas o determinables. No aplica aquí la regla general de las famosas hipotecas sábanas, ¿no? Para el caso de la garantía mobiliaria. ¿Cómo se constituye la garantía mobiliaria? En el caso de la prenda, se constituye con la entrega de bien, entrega física del bien al acreedor, o entrega jurídica cuando la prenda se inscribía en el registro. O sea, la prenda podía seguir en manos del propietario, deudor, si es que esto se inscribía en el registro. Por ejemplo, los vehículos. Los vehículos dados en prenda, podía el propietario tener en su poder el vehículo, no entregarlo al acreedor,
siempre que esté en el registro. Y cuando se inscribió en el registro se dice o se decía que había entrega jurídica, ¿no? Si no está en el registro, la prenda se constituía con entrega física, desplazamiento. En el caso de la garantía mobiliaria se constituye por acto jurídico. En el caso, bueno, aquí es el comentario también de la prenda, el 1061, la prenda no es un defecto contra terceros, sino constaba en documento de fecha cierta. Se habla de la inscripción de la prenda en el registro público. A diferencia de lo que se regulaba en el sistema anterior, la nueva ley de garantía mobiliaria, estamos hablando de la garantía mobiliaria del 2006. La garantía mobiliaria sobre el inmueble se constituye por acto jurídico, no se constituye con entrega. Claro, siempre se va a ver, va a ser parte del acuerdo, quién va a tener el bien, ¿no es cierto? Porque siendo un bien mueble, hay que ver quién lo tiene físicamente, porque el bien mueble puede pasarse de un lado a otro. Entonces tiene que, ¿quién lo va a tener? Dice, yo, propietario, lo voy a tener, tú eres el depositario. Yo, acreedor, voy a tenerlo, tú eres el depositario. Un tercero va a tenerlo. Siempre en el contrato va a decirse quién tiene el bien mueble, ¿no? Porque él va a tener que entregarlo cuando tenga que venderse. Y él va a tener que responder si el bien se deteriora. Entonces, si bien es cierto, la garantía mobiliaria no se constituye con entrega del bien, se constituye por un acuerdo, por un contrato o por un acuerdo unilateral, por una acción unilateral del constituyente de la garantía. Estamos hablando de manifestación de voluntad, más que de entrega, ¿no? Tal garantía puede darse sin o con disposición del bien inmueble afectado con garantía. En este último caso, el bien puede ser entregado al acreedor o a un tercero depositario. Para ser oponible a tercero se requiere de la inscripción registrada. No necesitas estar en el registro para que se oponga a tercero, porque hay, por supuesto, bienes inmuebles que no tienen registro propio. La carpeta, por ejemplo, no tiene registro propio. La computadora no tiene registro propio. Entonces, ¿qué se hacía? Que el contrato de garantía mobiliaria se inscribía en un registro de contratos, en el registro. Y ese registro de contratos hacía que esa garantía sea oponible a terceros. Entonces, se creó un registro de contratos mobiliarios, donde se inscribían las garantías mobiliarias respecto a bienes muebles que no tienen registro propio. Además que son, yo creo que uno o dos bienes muebles que son registro propio. Un vehículo, por ejemplo, tiene registro propio. En mi caso, la garantía mobiliaria se inscribe en el registro del vehículo. El acto jurídico constará por escrito, muy importante, tiene que ser escrito, o puede instrumentalizarse por cualquier medio que evidencie la voluntad del otorgante, como fax, telefax, intercambio de correo electrónico, cualquier otro medio óptico, etc. Bueno, se entiende que cualquier medio que permita acreditar la existencia de ese acuerdo, que puede ser virtual, pero siempre que se pueda instrumentalizar, siempre que se pueda materializar. Bien, ahí nos quedamos.